Ya hemos analizado los siguientes requisitos. Uno, que la venta sea rescindible por causa de lesión enorme. Compraventa voluntaria de bienes raíces. No aplica a la compraventa voluntaria de bienes muebles y a la compraventa por el Ministerio de la Justicia de bienes muebles o inmuebles. Dos, que la lesión sea enorme para el vendedor y comprador. Eso también lo estudiamos. Tres, que la cosa no haya perecido en poder del comprador. También lo estudiamos. Y nos falta estudiar los últimos dos requisitos. Que el comprador no haya enajenado la cosa. La ley establece lo siguiente. Ninguno de los contratantes podrá pedir la rescisión de la venta si el comprador hubiera enajenado la cosa. La rescisión de la venta por causa de lesión difiere sustancialmente pues de la rescisión del mismo contrato. Por otras causas, por regla general, la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros. Ahora bien, si el comprador ha enajenado la cosa, yo ya no puedo pedir la rescisión de la cosa por lesión enorme, pero puedo ejercer una acción diferente, que es la acción reglamentada en el artículo 1893 del Código Civil. Y esta es la acción que permite, en el fondo, al vendedor reclamar el exceso. A ver, ¿cuál es la figura? Si el comprador enajena la cosa comprada, no hay lesión enorme. O sea, no hay rescisión por lesión enorme. Pero el vendedor podría demandar por la diferencia de valor que obtuvo el comprador al enajenarle la cosa a un tercero, con deducción de una décima parte. Y esta acción es la llamada acción del artículo 1893 del Código, que en el fondo es una acción que, que permitiría al vendedor ya no recobrar la cosa misma, sino que recobrar algo de la diferencia del valor que hay entre la operación de su comprador para con el tercero. A le vende a B en 1000 una cosa cuyo justo precio es de 2200 y B a su turno la vende en 2500. Por lo tanto, aquí faltaría un requisito para que se consumase la rescisión por lesión enorme. No procedería entonces la rescisión por lesión enorme. A tendría el derecho a reclamar el exceso de 300. Por lo tanto, pero si B vende en 4500, no tendrá derecho al total de la diferencia porque ésta tiene como límite el justo precio, con deducción de una décima parte y que asciende a los 1980 pesos. La acción rescisoria por lesión enorme y la acción que concede el artículo 1893 en caso de lesión enorme para reclamar del comprador que enajenó posteriormente la cosa el exceso sobre el precio de la primera venta y que obtuvo en la segunda hasta la concurrencia del justo valor con deducción de una décima parte, son acciones que si bien derivan del hecho de la lesión enorme, son acciones diferentes. La acción, la primera, se caracteriza por su calidad de rescisoria, porque invalida el contrato. Y la segunda, por la calidad de una prestación parcial, por concepto de indemnización, más bien que de otra cosa, y que repugna en la idea de la rescisión. Por otro lado, hay que tener en consideración que estas acciones evidentemente apuntan a objetivos diferentes. La acción rescisoria apunta a dejar sin efecto la compraventa. La acción del 1893 apunta más bien a obtener en algún grado la indemnización por el sobreprecio que obtuvo
mi comprador. Y finalmente, la acción por rescisión por lesión enorme debe ejercerse en tiempo oportuno. El artículo 1896 nos da la respuesta y nos dice que la acción rescisoria por lesión enorme expira en 4 años contados de la fecha del contrato. Es una prescripción de corto tiempo que no se suspende y sí se interrumpe conforme a las reglas generales. Interrupción natural, interrupción civil. La acción rescisoria por lesión enorme es una acción irrenunciable, claramente. Aquí, derechamente, la ley dice lo siguiente en el 1892. Si se estipulare que no podrá intentarse acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación. Y si por parte del vendedor se expresara la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita. O sea, esta es una acción claramente irrenunciable. A ver, para ir concluyendo la lesión enorme y antes de volver a nuestro caso, vamos a ver los efectos de la rescisión por lesión enorme. Está claro que cuando se decreta judicialmente la rescisión por lesión enorme, el contrato de compraventa se invalida y se invalida por la rescisión, esto es por la nulidad. Y también sabemos que los efectos propios de la nulidad son el volver a las partes al estado anterior. Es decir, el vendedor recobra la cosa vendida y el comprador recobra el precio pagado. Pero en materia de lesión enorme hay una sutileza que claramente nosotros debemos estudiar. Por lo tanto, los efectos de la rescisión por lesión enorme los vamos a estudiar en un doble aspecto. Primero, si el demandado opta por evitar la rescisión o si el demandado consiente la rescisión. ¿Por qué? Porque aquí hay una figura muy interesante. No obstante la existencia de una sentencia ejecutoriada que declara la rescisión del contrato de compraventa voluntaria de bienes raíces por lesión enorme, cabe la posibilidad de hacer subsistir el contrato. ¿Y cómo? Nivelando las prestaciones. Aquí les voy a contar la siguiente historia. Este fue un caso, creo que lo he mencionado, sí, en clases anteriores, y de hecho lo debo haber mencionado cuando estudiamos lesión enorme en acto jurídico. Este fue un caso que tuve por la Corporación de Asistencia Judicial, y el caso era el siguiente. Una señora, 3 días antes de fallecer, fue llevada a una notaría desde Pinto a Chillán, y ella pues, procedió a vender un terreno urbano en Pinto, que tenía 2 casas habitación. En no muy buen estado, pero claramente 2 casas habitación. Y recuerdo que el precio de la compraventa se estipuló en 1.000.000 de pesos. Se estipuló en 1.000.000 de pesos. Bueno, como les dije, la persona muere a los 3 días y llegan al consultorio jurídico de Pinto los hijos de la señora y me dicen, mire abogado, tomamos conocimiento que nuestra madre, 3 días antes de morir, la llevaron a Chillán. Ellos me dijeron, bueno, engañada, etcétera, etcétera, somnolienta. Ella era una persona de avanzada edad que tenía algunas enfermedades. O sea, no me cabe la menor duda que la señora no fue con todos sus sentidos. O sea, no viajó con todos sus sentidos desde Pinto a Chillán, digamos. Evidentemente tiene que haber viajado, a ver, 3 días antes de morir. O sea, es decir, no creo que su estado de salud haya sido rebosante, digamos. Y bueno, hasta esa fecha todavía ni siquiera el contrato se había inscrito a nombre del comprador, digamos. Pequeño paréntesis. El comprador tiene una calle que lleva su nombre en Pinto por ser un ciudadano destacado. Cierro paréntesis sin comentario.
resulta que, bueno, empezamos a explorar. Y dijimos, bueno, lo primero, demanda de simulación de contrato. Aquí no hubo voluntad, no hubo precio, y la ejercimos vía nulidad absoluta, falta de consentimiento, falta de precio, todo eso. Y en subsidio, rescisión de la compraventa por lesión enorme. Como no he podido ir a la municipalidad de Pinto, no he podido ir hace bastante tiempo, no pude rescatar la carpeta porque la carpeta la tengo allá porque es causa terminada hace muchos años, para haber tenido, porque ya no recuerdo el rol, para que ustedes pudiesen ver la demanda y pudiesen ver la sentencia. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Esto es un juicio ordinario, llegamos al periodo probatorio y dentro del periodo probatorio yo solicité un informe pericial. Se realizó la audiencia de designación de peritos, no hubo acuerdo en el nombre del perito y el tribunal nombró como perito al arquitecto Carlos Montt Marchand. Y este perito me concluyó que el sitio con las dos casas tenían un valor de 9 millones de pesos al tiempo del contrato. Entonces, a nosotros se nos clarificó la situación porque vimos, mire, el juicio de simulación iba a ser muy difícil ganarlo porque no teníamos mayores antecedentes. La señora prácticamente se había atendido su enfermedad en su casa, no había muchos registros de asistencia a hospitales, o sea, de alguna manera no hubo voluntad, no hubo precio, era bien difícil, 1 millón de pesos es dinero que se puede pagar en efectivo, o sea, la simulación estaba bastante difícil. Pero este peritaje nos abrió el camino para decir, oiga, ¿sabe? Aquí va a haber lesión enorme. Bueno, sentencia de primera instancia rechaza la demanda de simulación y para nuestra sorpresa rechaza la demanda de lesión enorme. Apelamos a la Corte de Apelaciones, se alegó la causa y la Corte en un fallo que redactó don Darío Silva revoca y dice, mire, aquí hay lesión enorme. Pues claramente, el vendedor recibió lesión enorme. Si el justo precio son 9 millones y la mitad del justo precio son 4.500.000 y la persona recibió 1 millón, evidentemente hay lesión enorme para el vendedor cuando recibe menos de la mitad del justo precio. El justo precio eran 9 millones, la mitad 4.500.000 y menos de la mitad de 4 millones y medio de pesos era lesión enorme y ella recibió 1 millón. Por lo tanto, se acoge la demanda subsidiaria por lesión enorme y se declara rescindido este contrato de compraventa. Ahora, este señor, el comprador, se le dio la oportunidad, o sea, él intentó ejercer este derecho, que es el derecho en el fondo a mantener el contrato completando la mitad del justo precio. Es decir, haber llegado a los 4.500.000. Y él, a través de su abogado, intentaron ejercer este derecho. Pero como él nunca había pagado el 1 millón de pesos y no tenía plata, claramente no tenía de dónde sacar los 3,5 millones. Y habiendo caducado este derecho, claramente el contrato en definitiva terminó rescindido y el bien volvió con todo a poder de los herederos de la vendedora. Pero lo interesante es que, lo que yo les recalco es que la lesión enorme tiene como corolario final la rescisión, pero no obstante la sentencia ejecutoriada que declara la rescisión permite la pervivencia del contrato nivelando las prestaciones. Ahora,
ustedes se darán cuenta claramente que lo que está detrás de esta norma no es otra cosa que el principio de conservación de los actos jurídicos. Eso que yo vengo transmitiendo desde siempre y que los alumnos, ¿cierto?, me escuchan y obviamente no lo estudian y no se dan cuenta. Bueno, aquí está, pues. Esto cuando yo, digamos, hacemos arado en el desierto, claramente, aquí hay una manifestación concreta de este principio de conservación de los contratos. ¿Qué nos dice el artículo 1890 del Código? El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá a su arbitrio consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte. Y el vendedor en el mismo caso podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. Es decir, no obstante sentencia ejecutoriada, vendedor o comprador tienen la posibilidad de hacer subsistir el contrato, completando el justo precio menos un 10%, o bien restituyendo el exceso aumentado en una décima parte. Aquí están los ejemplos. Si el justo precio es 1000 y el vendedor recibió 400, el comprador tendría que completarle los 900. Ojo, menos una décima parte. O sea, si el justo precio es 1000, perdón, quedémonos en el caso de que el vendedor recibió menos de la mitad del justo precio. El precio era 1000, el vendedor recibió 400. ¿Qué es lo que debe completarle acá? Debe completar el comprador el justo precio, menos una décima parte. Y lo mismo ocurre cuando es el comprador quien ha pagado de más y el vendedor quiere hacer subsistir el contrato, tiene que haber una devolución. Entonces, esto es un derecho que permite la pervivencia del contrato. En cambio, si comprador o vendedor consienten en la rescisión y no van a ejercer el derecho a mantener el negocio jurídico, claramente van a desencadenarse los efectos que son propios de la nulidad. O sea, las partes serán restituidas al estado anterior a la celebración del contrato. Y ahí entonces se van a tener que materializar todo aquello que ustedes tienen a la vista en la lámina 287. El vendedor debe restituir la cosa y el comprador el precio, con intereses y frutos, pero solo desde la demanda. B. Las partes no están obligadas a pagar las expensas del contrato. C. El vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de los deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se hubiera aprovechado de ellos. 4. La rescisión de la venta por lesión enorme no afecta a los terceros adquirentes. 5. La rescisión no afecta tampoco a los terceros en cuyo favor hubiere constituido el comprador algún derecho real. Entonces, en el caso que yo les conté de Pinto, la persona intentó ejercer el derecho. Y intentó ejercer el derecho a fin de permanecer en la propiedad. Si el negocio era extraordinario para él. O sea, había comprado un predio de 9 millones en uno, no se sabe si pagó o no pagó ese uno, pero en todo caso, a él quedarse con una propiedad de 9 millones le costaba 3 millones y medio, que era completar el justo precio, y ni siquiera los 3 millones y medio, porque él tenía derecho a hacer la deducción del 10%. O sea, por 3 millones, o a lo menos 4, se quedaba con una propiedad de 9.
pero cuando se obra mal, las cosas no funcionan, bueno, no pudo, a través de todos los esfuerzos que hizo su abogado en mantener vigente la opción, sino que simplemente al final esa opción no la pudo ejercer. Y se desencadenaron los efectos que yo acabo de mencionar, es decir, los efectos restitutorios. ¿Cómo se extingue la acción por lesión enorme? Primero por la destrucción de la cosa. Acuérdense, nuestro departamento en la Avenida del Mar. Viene el megasismo, viene el mega tsunami y claramente se va a la Avenida del Mar y varias cuadras hacia adentro. 2, por la enajenación de la cosa. Y 3, por la prescripción. Con esto entonces terminamos la rescisión de la compraventa voluntaria de bienes raíces por lesión enorme. Y ahora vuelvo, como dice la canción de Yapo, vuelvo a nuestro caso. Bueno, ¿qué pasó con nuestro caso? Nuestro caso era entonces una demanda de nulidad de contrato por lesión enorme. El punto es, ¿la dación en pago es un contrato? Ese era el punto. Ese era el punto. ¿Qué fue lo que nosotros le dijimos a la contestación de la demanda? Le dijimos que la lesión es, en términos generales, un perjuicio, un daño patrimonial que sufre una persona como consecuencia de la celebración de un acto jurídico. Le dijimos, mire, la doctrina chilena dice que la lesión enorme es el perjuicio que experimenta una persona cuando ejecuta ciertos actos jurídicos y que resulta de la desigualdad existente entre la ventaja obtenida y el sacrificio hecho para obtenerla. Le dijimos, mire, que para la doctrina mayoritaria, la lesión enorme debe apreciarse con un criterio estrictamente objetivo, porque ella no guarda relación con el consentimiento de la víctima, sino que opera lisa y llanamente cuando el contrato concluido por las partes revela una desigualdad de las prestaciones que supera los márgenes permisibles, sin que se tomen para nada en cuenta las razones subjetivas que hayan producido dicha desigualdad. Entonces, toca al legislador establecer hasta qué límites la desigualdad prestacional es tolerada. Indicábamos que para el Código Civil la lesión no es vicio el consentimiento, conforme los términos del artículo 1451. Después de citar en la contestación de la demanda los casos en los cuales si es procedente la lesión enorme, decíamos que a modo de conclusión, la posibilidad de invocar la lesión solo es procedente tratándose de alguno de los casos en que taxativamente la ley lo permite y no en otros, no pudiendo utilizarse argumento de analogía, razón por la cual la dación en pago queda excluida de la posibilidad de rescindirla por lesión enorme. Posteriormente, y también dentro de la contestación, para hacernos cargo de si la dación en pago podía o no podía ser objeto de lesión enorme, y no solamente quedarnos con una afirmación, analizamos la naturaleza jurídica de la dación en pago. Y concluíamos que ella no es asimilable a una compraventa, porque la dación en pago lisa y llanamente es un modo de extinguir obligaciones, y la compraventa es un acuerdo de voluntades creador de derechos y obligaciones. ¿Y qué fue lo que hicimos? Analizamos las diversas teorías que intentan explicar qué es la dación en pago en esencia. Para algunos, y aquí estaba la confusión que tenía el demandante y por qué el demandante hábilmente quiso
entrar por este lado y quiso ir por esta vía es porque las teorías que intentan explicar la dación en pago son las siguientes. Hay una teoría que dice que la dación en pago, miren, sería una compraventa seguida de una compensación. Otra teoría dice que la dación en pago es una novación objetiva. Una tercera doctrina, que la dación en pago sería una figura autónoma. Y cuarta, que la dación en pago es una modalidad del pago. Y nosotros dijimos que esta es la teoría que se sigue en Chile. Entonces, claramente, en nuestro país no tiene aplicabilidad la doctrina que entiende que la dación en pago es una compraventa seguida de una compensación. Entonces, ¿y cuáles fueron los argumentos que nosotros dijimos de por qué debe descartarse esta teoría? Primero, porque jamás, cuando hay una dación en pago, está en mente de las partes celebrar un contrato de compraventa. Lo que está en la mente de las partes es extinguir una obligación. Dos, si fuera una compraventa, que sabemos que no puede haber compraventa entre cónyuges, ¿cuál es el problema? El problema es que no podrían haber daciones en pagos entre cónyuges. Y resulta que entre cónyuges sí cabe la posibilidad de que haya daciones en pago. Entonces, luego, nosotros hicimos un análisis de las diferencias entre dación en pago y compraventa y le dijimos, mire, la dación en pago supone siempre una anterior relación de derecho. No ocurre con la compraventa, porque la compraventa surge de ahí en adelante. Aquella es ante todo un modo de extinguir las obligaciones y esta, el contrato, es creadora de derechos. 3. Para que exista compraventa es preciso que del contrato nazcan dos obligaciones, la del vendedor de dar una cosa y la del comprador de pagarle en dinero, mientras que en la dación en pago no resulta obligación alguna del que recibe la cosa en sustitución de su crédito. 4. En la compraventa el vendedor no transfiere el dominio de la cosa, sino que se obliga a transferirlo, en tanto que en la dación en pago el deudor debe transferir el dominio. 5. La compraventa se hace con el ánimo o intención de celebrar un contrato, de crear obligaciones nuevas. La dación en pago se realiza para solucionar una obligación existente, para extinguirla. 6. El acreedor que recibe en pago una cosa diversa de la que se le debe no se obliga a dar por ella un precio en dinero, que es uno de los requisitos sin los cuales no existe compraventa. 7. La causa o motivo inmediato y directo que induce al acto o contrato es diverso. En la compraventa la constituye para el vendedor la adquisición del precio y para el comprador la de la cosa. En la dación en pago lo es por parte del deudor y del acreedor respectivamente efectuar y obtener el pago de una deuda. 8. En la compraventa suele haber plazo para la entrega de la cosa vendida. En la dación necesariamente la entrega debe efectuarse inmediatamente para que el deudor quede liberado. Y 9. En la compraventa, cuando se trata de bienes raíces, debe existir cierta proporcionalidad entre el valor de la cosa y el precio, dándose acciones en caso de faltar esta proporción, acción que no existe respecto de la cosa dada en pago. Después citamos un par de jurisprudencias, por ejemplo, un fallo de la Corte Suprema de año 1943. La convención en que no se contrae la obligación de dar una cosa para que se pague en dinero, en que no hay negocio sino liquidación de una situación anterior, en que no hay contratos con obligaciones recíprocas, no tiene la calidad de compraventa a pesar de su semejanza, como las tiene con la novación y aún más con el pago efectivo, e importa dación en pago. Después, otra jurisprudencia del año 34. Son inaplicables a la dación en pago las disposiciones legales que reglan la compraventa, máxime tratándose de disposiciones de excepción, como es el artículo 1796. Entonces, al final le dijimos al juez, mire, señor juez, aquí no cabe rescisión por lesión enorme, aun cuando pudiese haber una diferencia prestacional entre lo que se debía y lo que fue dado en pago, porque la dación en pago no es susceptible de rescindirse por lesión enorme. Posteriormente, analizamos los requisitos de la lesión enorme y le dijimos, mire, en este caso claramente no se da. Y principalmente le dijimos al juez, mire,
O sea, está claro que esta no es una... Ahora, si usted juez entiende que la dación en pago es una compraventa, bueno, claramente hay requisitos que no se dan. Primero, el más importante de todo, hubo enajenación. O sea, todos los departamentos, estacionamientos y bodegas al tiempo de la demanda habían sido enajenados por el Banco Scotia. Por lo tanto, a lo más cabía la acción del 1793, pero en ningún caso la acción rescisoria por lesión enorme. Por lo tanto, este juicio fue rechazada la demanda, no hubo recurso de apelación, por lo tanto la sentencia quedó ejecutoriada en la primera instancia. Para que ustedes vean cómo a través de de la argucia del abogado de plantear la posibilidad que una dación en pago fuera rescindida por lesión enorme a partir de que una de las interpretaciones acerca de la naturaleza jurídica de la dación en pago es la que intenta asimilarla a la compraventa, pero claramente no es ese el razonamiento. Les voy a enviar la contestación de la demanda para que a ustedes les sirva como refuerzo de lo que acabamos de conversar. Ojalá tengan la oportunidad de leerla y recordarse del caso que yo les estoy planteando. Bien, hemos concluido en consecuencia con el contrato de compraventa. Vamos a pasar ahora a estudiar la permuta. La permuta. Con respecto a la permuta, solo vamos a decir muy poquito, porque básicamente no es mucho lo que se puede decir de la permuta. No se puede decir mucho de la permuta. A ver, la permuta en el fondo lo que podemos decir hoy día que simplemente es un trueque. La permuta es un trueque, ¿sí? Eso es la permuta en esencia, un trueque. El artículo 1897 nos dice que la permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Pero además, no solo hay permuta cuando se cambia cosa por cosa, sino que también cuando se cambia una cosa por dinero y la cosa vale más que el dinero. 1794. O sea, claramente la permuta es el cambio de una especie o cuerpo cierto por otra, sino que también cuando hay cambio de una cosa por dinero y la cosa tiene mayor significancia que el dinero. Esas son las dos hipótesis de permuta. En materia de permuta, de acuerdo al artículo 1900, las disposiciones relativas a la compraventa, las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Cada parte será considerada como vendedor de la cosa que da y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe a cambio. Entonces, por lo tanto, a la permuta le vamos a aplicar las reglas de la compraventa. Entonces, por lo tanto, todo lo que nosotros le apliquemos a la permuta, todo lo que se le ha de aplicar a la permuta es algunas reglas especiales, pero principalmente le vamos a aplicar las reglas de la compraventa. No pueden en consecuencia permutarse las cosas que no pueden venderse y los que son inhábiles para la compraventa claramente son inhábiles para la permuta. Bien, vamos a concluir la cápsula ahora y en la siguiente vamos a estudiar así muy rápidamente la sesión de derechos. Muchas gracias.